La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Yo me los imagino totalmente dispuestos para disfrutar de una nueva edición de Destino Buenos Aires. Edición diferente, especial. Se lo adelantamos la semana pasada, porque les anunciamos que íbamos a tener un programa bajo el título de la preocupación y el estado de alerta de la gastronomía y la hotelería en esta, nuestra Buenos Aires. Sucede, y ustedes lo saben, que el gobierno de la ciudad está trabajando en lo que es el logro y la concreción de lo que han denominado el programa Basura Cero, producto de una ley reglamentada, por lo tanto, lista para ser cumplida. Ahora bien, también se requieren ciertos o determinados tiempos como para adecuarse empresarialmente y hasta en forma individual todas aquellas personas que están en alguna medida involucradas en estas actividades. En las últimas horas hemos asistido a clausuras por demás trascendentes en lugares y ámbitos importantes de esta nuestra capital. El empresariado no quiere eso. El empresariado quiere apostar siempre, sí, por supuesto, a un plan de basura cero, a un plan que enriquezca nuestra ciudad, que nos dé una imagen linda, prolija, que una Buenos Aires que luzca, que sea atractiva y seductora. Por supuesto que están en eso y quieren eso. Piden ciertas o determinadas cosas y los funcionarios opinan otras ciertas y determinadas cosas. En este Destino Buenos Aires, la opinión, sí, de los funcionarios y también de los dirigentes y los empresarios. Y va a ver que no es única y exclusivamente un tema que le compete al gobierno y al empresariado. Es un tema de mucho interés para todos los que vivimos y somos vecinos de esta Buenos Aires. Comenzamos así. Juan Carlos, para los amigos de Destino Buenos Aires, contame un poquito, estamos en APRA, contame qué es esto, quién sos, cuál es tu función y tus responsabilidades. Yo soy presidente de la Agencia de Protección Ambiental y la agencia tiene una cantidad de temas que abarcan desde fundamentalmente dos muy importantes, que es la habilitación, o sea, los certificados de actitud ambiental, todo lo que es impacto ambiental, evaluación ambiental, de todas las actividades que se instalan o se implantan o se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires. En breve, a ver si sos capaz de definirme qué es el plan de Basura Cero. Sí, el programa Basura Cero que lo establece la ley Basura Cero, que es una ley que se define cuál es el sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, establece el objetivo de tener cada vez una menor dependencia de los rellenos sanitarios, es decir, que la ciudad envíe cada vez menos residuos, recursos, a los rellenos sanitarios y que se maximice todo lo que significa la recuperación, la reducción de la generación de residuos y el reciclado. Pero ahora vayamos al aspecto comercial. Y ahí
nos topamos con dos segmentos que son vitales y muy importantes y en el cual Destino Buenos Aires siempre, los observa como importantes en lo que hace el desarrollo económico de nuestra ciudad, que es la hotelería y la gastronomía. Que sin lugar a dudas son grandes generadores o particulares generadores de residuos. En los últimos tiempos hemos observado una seguidilla de clausuras en ciertos sectores de nuestra ciudad, a establecimientos muy importantes, por, a entender de los inspectores, no estarse cumpliendo con justamente el proceso para que esa basura después sea recogida. Y también por el otro lado, estas son cosas que a uno le llegan, ¿no? Si no me equivoco, hay habilitado por el gobierno de la ciudad unas 11 o 12 empresas para recolectar la basura. Y ahí debiéramos también aclarar que esta ley le impone al empresario que tiene que contratar de manera particular la recolección de todo lo que genera a nivel basura. Entonces acá va la primera pregunta. Y ahora entramos en turbulencias. Si yo, empresario, tengo un restaurante en el barrio que más te guste de Buenos Aires y pago como todos mi impuesto de barrido, alumbrado y limpieza, que constitucionalmente, claramente expresa que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad justamente de lo que implica ese pago de ese tributo. Recolectar toda la basura que yo origino y preservar el ambiente y condicionarme como para que viva en estado saludable. ¿Por qué entonces al gobierno se le ocurre que yo tengo que hacer una erogación económica que no tengo contemplada, contratando a un privado para que venga y me lleve la basura? Creo que la tradición o la costumbre argentina de no pagar por la cantidad de residuos que se generan es una costumbre. Nosotros hemos sido tenemos tradicionalmente un sistema muy generoso de prestación del servicio, muchos días a la semana, muy barato. Eso no ocurre en el resto del mundo. El pago por la cantidad de residuos que se generan es bastante común. Y los lugares donde se ha sido más exitoso en cuanto a una gestión como la que hablábamos, más sensata, más racional de los residuos sólidos urbanos, tienen esquemas en los cuales los usuarios, el vecino, paga por la cantidad de residuos y particularmente los grandes generadores. Pero la ley ¿qué dice al respecto? La ley dice que tiene que existir ese tipo de pagos. En realidad tienen que hacerse cargo de contratar un servicio específico para eso. Lo dice la ley. Lo dice la ley emanada de la legislatura recientemente, digamos. Sí, claro. Eso lo dice la ley y hoy es, como te decía, la ley marco que establece cuál es el sistema. Es la ley... Es una reforma de la ley 1854, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Ese es el marco por el cual se hacen los pliegos de licitación de la recolección de residuos húmedos, los pliegos de las cooperativas que recogen los residuos secos. Así que ese es el sentido. Y hecha la ley, obviamente hay que cumplirla. Decir que el sector de la gastronomía y principalmente aquello que atañe a los restaurantes están como un poco preocupados, convulsionados, se sienten como frente a ciertas determinadas medidas como perseguidos. A ver, que estamos preocupados, esto es clarísimo. O sea, el sector está muy preocupado a raíz de, como es de público conocimiento, una serie de clausuras que han tenido lugar en el marco de la llamada Ley Basura Cero. A ver, acá hay cuestiones que realmente son para analizar.
En primer lugar, el tema de la separación de la basura, me parece que habría que marcar como un límite entre lo que es puertas adentro del negocio, puertas afuera del negocio. Puertas adentro del negocio, el tema de la separación de los residuos es algo que tiene ya un tiempo, la gente paulatinamente lo ha ido incorporando, pero hay una realidad, o sea, a veces las leyes dan plazos de adecuación, y no hablo de esta norma en particular, hablo de las normas en general. Dan un plazo de adecuación, 30 días, 40, un mes, 2 meses. Ahora, cuando esto implica un cambio realmente en culturas o en procedimientos que están internalizados, donde uno tira en un recipiente todo lo que tiene a mano, bueno, la verdad es que cuanto menos, más allá de que la ley pueda darnos un plazo o no, pareciera ser que es un cambio que exige un tiempo mucho mayor. Entonces, lo que uno dice es, ¿hay un plazo de adecuación? Sí, la norma da plazos de adecuación. ¿Son plazos suficientes? Y la verdad es que para un cambio cultural pareciera que no. Ahora, yo le puedo pedir al gobierno de la ciudad que me espere 5 años para que la gente cambie su mentalidad, y pareciera ser que tampoco. Entonces, uno tiene que ser razonable. Nosotros a lo que apuntamos es a pedir razonabilidad. Como empresarios tenemos obligaciones. Ya sabemos que puertas adentro del negocio, nuestra obligación es separar los residuos. No hay tutía, digamos, por llamarlo de alguna manera, en esto. No hay posibilidad más que insistir, 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 educar, capacitar, dar herramientas para que nuestros empleados se tomen conciencia de la dimensión del problema y que la consecuencia de no cumplir con estos procedimientos puede llamarse clausura, con el perjuicio severísimo que esto genera, no solo al establecimiento, sino que repercute claramente en el trabajador. Esto es algo obvio. Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Sí, estudia con los que más saben. En el Instituto Superior de Enseñanza Hotelera Gastronómica. El ISEG posee una infraestructura con instalaciones y equipamiento de última generación. Es el único instituto en todo el país que te puede ofrecer aulas para formarte en hotelería con la elegancia, prestancia y jerarquía del mejor establecimiento hotelero. El ISEG. Estudia con los que más saben. Marcelo, como presidente de la Cámara de Hoteles de aquí, de nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es tu opinión particular y en general, o aquella a la cual has llevado como propio de tus responsabilidades en cuanto a este plan de basura cero impuesto o el que trabaja el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Mira, Oscar, realmente nosotros acompañamos el criterio de basura cero, es decir, nosotros ya estamos haciendo separación de residuos desde hace tiempo en la actividad. Lo que se nos está presentando hoy es una obligación que nos está imponiendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la contratación para un segmento de la hotelería en el transporte privado de los residuos húmedos. Y ahí tenemos algunos cortocircuitos que todavía no hemos terminado de solucionar. Digamos que para ustedes hoy el problema no estaría dado en lo que es la separación de los residuos, sino en la recolección. En la separación de residuos, el único inconveniente que tenemos aún, y que lo estamos tratando de solucionar, es la capacitación del personal. Es decir, esto no es una cultura que tenga el ciudadano en la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente todavía no se han dado los cursos de capacitación por el gobierno de la ciudad en lo que es separación de residuos. Nosotros lo estamos implementando, estamos haciendo un convenio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y estamos capacitando tanto en las compañías como en la institución al personal en lo que es el reciclado de la basura o de los residuos.
¿Y el gobierno les está brindando el tiempo entonces como para que ustedes puedan trabajar en la concientización y la formación del personal? Nos está empezando a brindar el tiempo. Lamentablemente esto llegó tarde, porque la obligación ya viene de un tiempo atrás. De un tiempo atrás, exactamente. Es decir, lo bueno hubiera sido de que antes de implementar la normativa se hubiera capacitado a la gente. Por dos motivos. Uno, por la conciencia del empresario, por la conciencia de la gente, y otro, para no llegar a las sanciones. En el sector de la hotelería ya nos hemos encontrado con importantes sanciones. En el sector de la hotelería nos han intimado y nos han sancionado. Es decir, todavía no han llegado a varias clausuras, pero sí tenemos intimaciones importantes. Estas intimaciones se podían haber solucionado exclusivamente si nos hubiéramos puesto de acuerdo, si hubiéramos capacitado a la gente y si hubiéramos hecho educación en lo que es separación de residuos. Porque la intimación, más que nada, es porque en donde tiene que estar lo reciclable, por ahí hay algo de lo húmedo, que sería la basura propiamente dicho, o viceversa. Esos son los problemas fundamentales. Cerrar un establecimiento implica 5 días, cuanto menos, para levantar una clausura, que en realidad es lo menos grave, porque yo lo que digo respecto al tema de la clausura es que lo que se afecta de una manera gravísima es la imagen de un establecimiento. O sea, acá no estamos hablando que lo clausuraron porque, no sé, la FIP dijo. No, acá estamos hablando que lo clausuran por un tema de basura. Y la basura es la antítesis de lo que uno espera de un establecimiento gastronómico. Es decir, cuando uno va a un establecimiento gastronómico, creo que una de las cosas que más pondera es el concepto de la higiene. Y después uno no sabe si tenía... si era un plástico que estaba en la basura, uno no conoce, digamos, no es lo que se difunde. Entonces automáticamente quien percibe la noticia, y la verdad que cuanto menos se queda con una imagen desfavorable del establecimiento que se había perjudicado. Y no estoy de acuerdo en nada, más allá de que la clausura sea o no fundada, no me parece que deba ser difundida públicamente como viene pasando en los últimos casos, ¿no? Por eso es someter a un establecimiento a un daño en su imagen, yo creo, irreversible. Sí creo que una sanción siempre también apunta a ser ejemplificadora, ¿no? Entonces, bueno, si la envergadura o la notoriedad del sancionado es mayor, claramente hay un mensaje aparte de la sanción en sí misma. Pero no quiero analizar casos en particular porque para uno poder emitir un juicio de valor o una opinión fundada debe cuanto menos conocer de qué se está hablando. Entonces yo no he tenido los expedientes en mi mano, sí he tenido versiones, pero me parece que las versiones no son suficientes como para emitir un juicio de valor. No hay una idea de tomar clausuras como un mecanismo correctivo. No, me consta que no es así. Se procura ser equitativo en eso. Por supuesto que sí hay un celo particular en aquellos que tienen que dar el ejemplo y que tienen espaldas para dar ese ejemplo. Cuando se va... ¿Espaldas según qué criterio? Bueno, pero a ver... Una cadena como McDonald's, y disculpen que doy la marca, pero es muy ejemplificador, que en todo el mundo, o en muchas partes del mundo donde se lo exigen, tiene un cumplimiento absoluto. Paga muchos por los residuos McDonald's en su país de origen, muchísimo paga. Que no lo haga acá es complicado. Y te estoy hablando en este rubro y puedo hablar de muchos otros. Estamos hablando de... Pero hay ejemplos que no son cadenas así, ¿eh? No, pero digamos... Hay Restaurant Fernández, por decir un nombre, ¿no? Pero, en Puerto Madero. Quiero decir... O en Palermo Chico, o en Las Canitas. Lo que hay en esto es un particular celo en aquellos que sabemos que tienen
es claramente una irresponsabilidad antes que una complicación económica. Insisto, podría dar casos con nombre y apellido, pero hay hoteles de 5 estrellas muy reconocidos que tienen todo para poder hacerlo y no lo hacían y tuvieron que tener algún cierre o hubo un cierre de algún otro y comenzaron a hacerlo. La incidencia económica de contratar recolectores de basura privados es muy importante en cuanto a la relación de lo que genera un negocio o un ámbito hotelero. Con la situación actual que está la hotelería, cualquier costo, así mínimo que sea, es importante en la rentabilidad. Hoy nosotros tenemos rentabilidad acotada, a veces nula, y cualquier costo que le incluyamos a nuestra escala de costos nos va a dar una rentabilidad netamente negativa. Es decir, hoy no es el problema de cuánto sale la recolección. Acá viene acompañado de un problema de la situación del sector. Yo te estimo más o menos que en nuestro sector nos consideran grandes generadores de residuos. Y la verdad que no somos grandes generadores de residuos, algunos de los establecimientos nuestros. Nosotros generaremos aproximadamente 35 o 40 kilos de residuos por día. Si eso lo mensualizamos, estamos hablando de 1.200 kilos mes. 1.200 kilos mes. Entre lo que hay que pagarle al CIAMSE y lo que hay que pagarle a la empresa privada, estamos hablando de un costo de 12.000 a 15.000 pesos por establecimiento. ¿Cómo observás la actitud del gobierno? Yo te dije, aquellos que están en la posición que tienen que intimar y clausurar, quieren seguir a fondo, quieren intimar y clausurar porque tienen una ley que los ampara y van con la ley e imponen la ley. Ahora, ¿quiénes son esos que quieren intimar, que quieren clausurar y que quieren aferrar a la ley y que no quieren escuchar ni dan lugar a que uno hable? Son los que cumplen órdenes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, tienen una ley, la ley no tienen una contraorden todavía, porque aquellos que están abriendo la cabeza y que están viendo el problema al futuro todavía no han dado la contraorden para parar el problema. Entonces los funcionarios cumplen con su obligación es la ley nos obliga, ellos intiman y si no cumplimos clausuran. Somos una entidad que representa a la parte seria y formal de la gastronomía. Nosotros no pedimos por nadie ni por ninguno que no cumpla la ley. Siempre decimos lo mismo, el que no cumple la ley compite de manera desleal. Si yo tengo que pagar, tomando un ejemplo, como decías vos, 36.000, 20.000, 10.000, 5.000 pesos a un recolector privado, estoy incrementando mi costo. Quien no lo hace está compitiendo de manera desleal conmigo. Y pasa en todos los órdenes. O sea, como siempre decimos, yo tengo el personal en blanco, el que no lo tiene compite de manera desleal. El que no cumple la ley opera de manera desleal. Entonces, nosotros representamos al empresario serio, al que cumple la norma. Entonces decimos, ¿está la norma? Perfecto. Lo que pedimos es, seamos razonables en la aplicación de la norma, comprendamos de que se trata de una norma que no es pagar un impuesto y se terminó, sino que es una norma que tiene que ver con un cambio de cultura en la mentalidad, no solo del empresario y de los trabajadores. Entonces, vuelvo a repetir, yo puedo querer cumplir la norma, pero si no están dadas las condiciones operativas, no puedo hacer magia. Preocupados y el estado de alerta. En estado de alerta, por supuesto. Es la lógica de un dirigente responsable. Está preocupado por lo que le pasa al sector, porque aparte la vivimos nosotros todos los días en nuestros establecimientos. Punto. Creo que quedó bien ahí cerradita. Gracias.
Yo me puedo llevar de esta entrevista tu compromiso en cuanto a gestionar, investigar, informarte y asesorarte acerca de si en la recolección de basura se está obrando con transparencia, con legitimidad y que no se está corriendo el riesgo de incurrir en lo que se pueda señalar un negocio de pocos? La respuesta es sí, obviamente. Imagínate que, como vos dijiste al comienzo, yo he sido... Es tu palabra, ¿eh? Es mi palabra. Yo he sido un protagonista fundamental en la generación de esta ley. Estoy absolutamente convencido de el valor de cumplirla y los resultados que nos puede dar. La segunda respuesta que me quiero llevar de ti, así en claro y en concreto, justamente para que la ley sea cumplible, vas a evaluar o conversar con quienes te hacen a tu entorno inmediato acerca de lo que implica económicamente justamente la recolección. Sí, absolutamente. Como te decía, el segmento... Mirá que es costoso, No, el segmento de grandes generadores es un segmento importante. La gente está esperando resoluciones inmediatas, pero, porque mientras tanto está poniendo plata. Es un segmento muy importante. Mueve la aguja en cuanto mueve la aguja en tonelaje y mueve la aguja culturalmente, sí, en ese cambio cultural. Por esa doble razón es importante que el segmento de grandes generadores funcione y funcione bien. Y eso y que le facilites por eso, en alguna medida. Por eso, que funcione bien significa que cumplan con sus obligaciones y el Estado exija lo que corresponde, no lo que no corresponde. Muchas gracias. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.